La mesa que se llama Nuevas Tecnologías, Educación, Derechos Humanos y Democracia será eficazmente coordinada por la profesora Mindy Fuentes Jara, considerando que la profesora Andrea Laura Gastrón se encuentra todavía haciendo fila para abordar el avión en Buenos Aires, que tenía que haber salido temprano a la mañana. No diremos cuál es la compañía aérea para no generar perjuicios, eh, pero no, no voy a decir que es Aerolíneas Argentinas, no lo voy a decir de ninguna manera, no, no me insista. Entonces, le paso la palabra a doña Mindy. Adelante. Gracias, Ricardo. Buenas tardes a todas y a todos. Nos toca la cuarta mesa de esta jornada. Vamos a hablar de nuevas tecnologías, educación, derechos humanos y democracia. Y estoy reemplazando a mi querida amiga Andrea Gastrón, que ya sabemos que está en tránsito todavía. No, todavía no entra al espacio aéreo, pero ya viene. Bueno, vamos a comenzar con la primera exposición que nos va a acompañar, es una trilogía, una triada. Nos va a acompañar prestigioso amigo Álvaro Fuentealba Hernández de Chile, mi amiga Verónica Lescano, que parece que la conocen, Galardi, de Argentina. No sé, ¿la conocen? ¿La conocen? No. La conocemos, pero en esta oportunidad no es ella. Es Bueno, Flor de Magdalena Vargas Ortiz. bueno, y desde México, Flor de Magdalena Vargas Ortiz, con el tema Perspectivas de Integración Latinoamericana del Sur al Norte, Derechos Humanos y Normas Fundamentales en los impactos de las nuevas tecnologías. Aquí, Chile, Argentina y México. Tienen 15 minutos. Muchas gracias. Es un gran desafío porque esta ponencia es un resumen muy apretado de una presentación que hicimos y que duró 1 hora y media en el mes de julio, pero consideramos que es muy interesante traer a la perspectiva de la integración jurídica latinoamericana las miradas de norte a sur y por eso hemos establecido como puntos de referencia México, Argentina y Chile. Y yo solo voy a introducir el tema para después hacer la conclusión final, planteando la problemática de la necesidad de la protección de los neuroderechos y para eso nos vamos a referir a más o menos cómo está la situación en nuestra región, partiendo por la innovación que se hizo en la Constitución chilena por establecer la protección de los neuroderechos. Señala nuestro artículo 19, número primero, que la Constitución asegura a todas las personas el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. Hasta ahí no hay innovaciones en general con los sistemas de protección constitucional de los derechos fundamentales. Dice, la ley protege la vida del que está por nacer. La pena de muerte solo podrá establecerse por delito contemplado en ley aprobada con quórum calificado. Y ya sabemos que por estar sujetos al régimen de la Convención Americana de Derechos Humanos eso no es posible. Se prohíbe la aplicación de todo premio ilegítimo. Y aquí está la innovación constitucional que hasta ahora es el único país que la contempla en su texto constitucional. El desarrollo científico y tecnológico estará al servicio de las personas y se llevará a cabo con respeto a la vida y a la integridad física y psíquica. La ley regulará los requisitos, condiciones y restricciones para su utilización en las personas, debiendo resguardar especialmente la actividad cerebral, así como la información proveniente de ella. La protección constitucional de los neuroderechos remitió entonces al legislador la obligación de establecer una ley marco de protección de neuroderechos en Chile. Y para eso entonces, y como es un tema emergente, tenemos que más o menos definir qué son los neuroderechos. Para ello entonces, en el marco de la región de la Organización de los Estados Americanos, hay una declaración interamericana que es muy interesante tenerla en consideración, pero que implica la necesidad de eh, implementar en cada uno de nuestros estados esta legislación. Teniendo en cuenta que regular la innovación tecnológica en esta materia es un desafío wagneriano. Hay una declaración del Comité Jurídico Interamericano sobre Neurociencia, Neurotecnología y Derechos Humanos, Nuevos Desafíos para las Américas, que es el marco general, y en base a ese es que desarrollamos esta ponencia para que vayamos viendo
estas tres miradas. Como les decía yo en la conclusión, voy a hablar algo del panorama general de regulación de esta materia y mis distinguidas coponentes se van a referir a distintos ámbitos de las nuevas tecnologías, el ejercicio de los derechos humanos, la judicatura y la educación. Gracias. Bien, en lo que entonces respecta a Argentina, yo lo único que voy a traer, porque como bien dicen Álvaro, esto ha sido materia de otra extensión temporal en la presentación, pero para que quede dentro de la mesa de reflexión, tiene que ver con cómo en Argentina están impactando las nuevas tecnologías en relación a las nuevas generaciones. Y en este sentido, me interesa traer a colación nada más y nada menos que los resultados electorales de las 2 o 3 últimas instancias electorales que tuvo nuestro país, 2 este año, una el año pasado, y que dieron como resultado, no me voy a referir al aspecto ideológico en sí, que escapa la idea de esta presentación, sino a la participación de una parte poblacional electoral que hasta hace muy poco tiempo viene siendo desatendida o escuchada como activa en su ciudadanía. Me refiero a los jóvenes de 30 para abajo, o sea, sub 30. A lo largo de los últimos 15 años, les diría, dentro del escenario tanto educacional como de análisis político e institucional, se venía sosteniendo, y yo de hecho fui parte de quienes sostuvieron, que había una suerte de indiferencia por parte de las generaciones jóvenes a lo que tiene que ver con los partidos políticos, la representación y la participación ciudadana. Paralelamente a esto, quienes trabajamos en el ámbito de la educación, en todos los escenarios, nos fuimos formando en tratar de dialogar o de generar alguna forma de lengua franca, como hoy se hablaba, o lengua iberoamericana. Yo soy muy contrapartidista de ese término, y tratar de acercarnos a los llamados nativos digitales. Los nativos digitales, quienes ya habían nacido con el celular en la mano, con internet, con las plataformas del 2.0, 4.0, 5.0, 5G, 490G, todas esas cosas que... Y entonces teníamos que generar, quienes no pertenecíamos indefectiblemente a esa generación, un puente comunicacional a través de la educación y la formación, derechos humanos, inclusión, diversidad cultural, perspectiva de género, LGTQ+, era parte de la agenda temática que atravesaba de alguna manera en esta formación macro-ESI todo lo que tenía que ver con dialogar y comunicarnos con las nuevas generaciones. Viene a suceder que las nuevas generaciones de repente empiezan a tener no solamente voz, sino voto, y esa voz y ese voto va en contra de una agenda de diversidad cultural, de inclusión, de derechos humanos, perspectivas de género, LGTQ+, democracia, respeto. Entonces, lo que traemos acá no es una guerra intergeneracional y empezamos los jóvenes y la guerra del cerdo, el diario del cerdo, no, empezamos por ahí, no, pero tiene que ver con que evidentemente, y digo evidentemente desde el fracaso, ha habido un desconocimiento por parte de quienes nos dedicamos a formar juventudes o niñeces muy significativo. Y creo que lo estamos de alguna manera pagando en términos institucionales y gubernamentales. Y creo que esto también es algo que tiene que ver, o propongo pensarlo desde lo ajeno que han sido para nosotros las tecnologías. Estamos acostumbrados a construirnos desde otros criterios axiológicos, desde otras instancias culturales, desde otras perspectivas étnicas. Creo que queda por demás visto en todas las mesas que se han sucedido nuestro amplio compromiso con todo lo que estoy diciendo, y sin embargo hay un umbral de ignorancia y de desconocimiento, por lo menos yo me hago cargo de lo que me toca a mí, en relación a quiénes son las personas que están recibiendo nuestras formaciones y que realmente no las estamos conociendo.
Lo último que dejó en la mesa de reflexión y que tiene que ver también con las tecnologías es que no es solamente un espacio de ignorancia cultural o de oscuridad intelectual la que estoy planteando, sino de qué está pasando con este tipo de generaciones que son muy extremistas en sus posiciones, a punto tal que las tasas de suicidio se han incrementado de modo alarmante exactamente de 30 para abajo. Entonces, estamos frente a generaciones llamadas de cristal y después todas las letras del abecedario, Z, alfa, beta, porque ahora venimos con esta, delta, omega, y no sé cuándo vamos a llegar. Y me parece que este tema de las tecnologías, ahora con la IA muchísimo más, nos van a llevar y nos deberían llevar a quienes por lo menos estamos en contacto con las nuevas generaciones a pensar nuevas agendas más allá de las ideológicas que cada uno de nosotros porte por subjetividad, pero pensar una agenda de realmente diálogo y comunicación desde allá para acá. Flor, entonces, creo que sigues tú. Gracias. Hola, buen día, buenas tardes. Desde Jalapa, Veracruz, México, es un gusto estar compartiendo con ustedes este panel. Y bueno, en este tenor de hablar de las nuevas tecnologías y cuál es la relación que tienen con las y los jóvenes, yo voy a traer el diálogo en esta mesa sobre la reforma judicial que tuvo México justamente el año pasado y que se concretó en junio de este año. En primer lugar, el Instituto Nacional Electoral ha explicado que este tipo de relaciones entre los ecosistemas digitales y la participación ciudadana no es nueva. Ya tiene más de una década que los procesos electorales han llevado o constituyen nuevas formas de comunicación y lo que es Meta ha llevado ya acciones similares en países que se encuentran en democracia, especialmente aquellos considerados como libres por organizaciones internacionales como lo que es Freedom House. Y en este sentido, México se ha sumado a crear nuevas estrategias globales de concientización digital, muy particularmente para los jóvenes, porque de acuerdo a estadísticas que ha llevado a cabo el Instituto Nacional de Geografía y Estadística en México, da a conocer que la mayoría de los jóvenes entre 18 y 35 años, y este dato está concatenado con lo que decía hace un momento Verónica, representan una parte sustancial en lo que es el padrón electoral en México. Y uno de los paradigmas y de los retos que conllevó esta reforma judicial, no solamente en términos jurídicos, sino también en cómo se dieron a conocer estas nuevas comunicaciones políticas. Así que es importante resaltar cuáles son las estrategias y cuál es el papel que está llevando a cabo las instituciones electorales para poder vislumbrar y hacer concientización en cómo se están llevando a cabo la utilización de estas nuevas plataformas. Así que bueno, el proceso electoral judicial que se llevó a cabo este año representa un cambio significativo para la comunicación política en México porque por primera vez las campañas no iban a estar rodeadas ni desplegadas a través de propaganda en medios masivos de comunicación, como lo es la televisión o la radio o los espectaculares, sino el principal motor fueron las redes sociales. Entonces, quienes fueron candidatos o aspirantes al Poder Judicial, tanto a nivel federal como en los diferentes niveles, no recibieron financiamiento público ni privado, ni contrataron publicidad en ninguno de los medios tradicionales de comunicación, pero sí tuvieron un papel preponderante en lo que fueron las redes sociales para poder difundir sus contenidos a través de sus cuentas personales. Solamente tenían prohibido pagar anuncios o pautas. Es muy importante resaltar aquí que estos candidatos se acercaron a jóvenes que son considerados influencers. Entonces, la campaña electoral judicial tuvo una
tuvo un papel muy diferente a lo que ya conocíamos. Ahora bien, el estudio de hábitos de usuarios de Internet en 2024, un año previo a las elecciones, señalaron que México tiene 101.9 millones de internautas. Entonces, este Ay, dos universo minutos. poblacional fueron a los que les llegó la información de los candidatos que aspiraban al Poder Judicial. Este 101.9 millones de internautas han ido creciendo anualmente de 5.2%, 48% mujeres y 52% hombres. Esto es una parte considerable de la población que pasa entre 7 y 9 horas en Internet conectadas. Entonces, esto nos lleva a reflexionar y con esto cierro a que pese a que la ciudadanía tiene las herramientas, principalmente los jóvenes, es muy importante saber cuál es la información respecto a la reforma judicial y a los candidatos que ellos consumían. Y con esto también nos lleva a replantearnos cuáles son las políticas que se están llevando a cabo para la alfabetización mediática y que éstas se puedan volver indispensables para enfrentar la desinformación, las brechas digitales y poder fortalecer la participación democrática en las y los jóvenes. Y con esto concluyo mi intervención. Gracias, Claudia. Faltan las conclusiones de Álvaro. Tiene 2 Muchísimas minutos. gracias y estamos en el tiempo y en 30 segundos les voy a resumir. ¿Por qué entonces creemos los tres ponentes que es importante reflexionar sobre la materia? Porque la democracia de lo que viene en el siglo XXI no tiene nada que ver con lo que nosotros hemos conocido hasta ahora y es un mundo que desconocemos. La regulación de los neuroderechos en un aspecto esencial que es controlar los posibles sesgos algorítmicos y los procesos automatizados de toma de decisiones es el mayor desafío de la democracia occidental en los últimos 50 años. Y no tenemos herramientas implementadas para conocerlo. Solo como conclusión, Chile tiene regulación constitucional, la ley está en el Congreso y lamentablemente las modificaciones que le acaba de introducir el Senado eliminan esta parte que es tan importante de la protección de los neuroderechos, que es estar expuesto a sesgos algorítmicos. La Constitución de Río Grande do Sul, la Constitución Federal de Brasil, tiene dos reformas que van a incorporar integridad psíquica, pero de neuroderechos no dice mucho. El Consejo de Europa una directiva. En Francia, reformas al Código Penal, Civil y Salubridad. En Argentina, en la actual reforma en tramitación al Código Procesal Civil, se incorpora algo de neuroderechos. En Brasil, en la Ley de Protección de Datos Personales, en Perú también en su Ley de Protección de Datos Personales y en los estados de Colorado y Minnesota una Ley de Protección de la Privacidad. Y les he enumerado todos, absolutamente todas las legislaciones que hay ya reguladas o que están por regularse en el mundo. O sea, bastante pocas. Esperemos que los esfuerzos de integración interamericana tengan en consideración este desafío tecnológico que es de tal importancia que puede redefinir la forma de crear espacio público, según algunos que ya no existe, en nuestros regímenes democráticos. Muchas gracias. Bueno, gracias a los expositores de este tan interesante tema. Nos pasamos un poquito del tiempo, vamos a pasar a la siguiente ponencia de José Faúndez Vergara de Chile, que nos va a hablar sobre educación superior y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la gratuidad universitaria en el caso de Chile y Argentina. Tienes 15 minutos. Muchas gracias. Saludarla a todas y a todos, a los organizadores. Bueno, una gran responsabilidad después de tremenda presentación de los profesores. Esto dice en relación con algunas reflexiones en relación al PIDEX, al Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la educación superior. ¿Ya? Hay muchos trabajos, se ha escrito mucho, pero poca reflexión, particularmente lo que dice con la educación superior, el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos en la educación superior. ¿Ya? Hay gran cantidad de trabajos que aglutinen esto porque es algo reciente. A nosotros la gratuidad universitaria en Chile es algo relativamente nuevo. No hay grandes trabajos, no tenemos evidencias de números, lo que piden. Números, ¿no es cierto?, que expliquen qué es lo que está pasando con los estudiantes que ingresan a la educación superior. Como primera cuestión, señalar que
existen regulación del derecho a la educación en diferentes tratados internacionales, pactos, convenciones. ¿Ah? Los especialistas han señalado y cada cierto tiempo van apareciendo nuevas declaraciones, por ejemplo, la Declaración Mundial sobre Educación para Todos, la de Dakar, también la Declaración sobre el Progreso y Desarrollo Social proclamada por la Asamblea General de Naciones Unidas, pero particularmente el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención de los Derechos del Niño, eh, también la Convención de Limitación sobre la Discriminación Racial y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos hacen mención expresa al derecho a la educación. ¿Ya? El PIDES en particular se refiere al concepto de gratuidad, ¿ya? Del concepto del acceso a la educación superior y genera muchas tensiones para los estados. Particularmente, por ejemplo, ¿no es cierto? Argentina y Chile tenemos las mismas, casi los mismos problemas. El financiamiento de la educación superior y en América Latina también es lo mismo. La regulación, la gobernanza de las universidades, el acceso y las remuneraciones de los docentes, quienes ingresan también a las universidades. ¿Y qué es lo que sucede con el PIDEX, que exige para los estados que esta gratuidad debe ser progresiva, el principio de progresividad en materia internacional? El principal problema que nos encontramos es el tema de los recursos económicos del Estado, de la capacidad económica. Y van surgiendo algunas cuestiones como eh, el protocolo de derechos económicos, sociales y culturales, el protocolo de San Salvador, que en el caso de Chile fue recientemente ratificado el año 2022. ¿Ya? Es una norma que tampoco se habla mucho. ¿Ya? Fue ratificado y lo que implican para las obligaciones para el Estado y para las instituciones de educación superior. ¿Qué es lo que dice el PIDEX? El PIDEX a propósito de la enseñanza superior. Debe ser accesible a todos sobre la base de la capacidad de cada uno y a través de medios apropiados y particularmente por la implementación progresiva y de la enseñanza gratuita. Primera cuestión que nos enfrentamos. ¿Ya? Esta enseñanza gratuita se refiere solamente al acceso a la enseñanza universitaria o también pudiera estar vinculada a la enseñanza de posgrado o postítulo. La primera cuestión, se señala que debe estar solamente en el primer nivel de acceso a la educación superior. ¿Ya? Primer compromiso sería acá el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Toda esta cuestión hay que vincularla con el derecho interno de cada Estado, con la Constitución. ¿Ya? En el caso chileno, la Constitución era muy pobre y raquítica en materia de derechos fundamentales, particularmente el concepto de educación. La concepción del derecho a la educación era restringido y era de carácter neoliberal. La Constitución de 1980 establecía muy claramente el acceso a formación primaria, luego de reforma, de denuncia del Estado de Chile internacionalmente, pero no hablaba de acceso, ni siquiera se habla de educación superior en la Constitución chilena, a diferencia en el texto argentino de la reforma del año 94, que se habla de jerarquía de tratado y de gratuidad también, y de equidad. En Chile no tenemos nada de eso. ¿Cuál fue la solución? Hubo procesos de resistencia, también grupos más bien conservadores miraban este fenómeno de la educación como algo negativo. Para quienes estuvimos en la época de las primeras manifestaciones masivas acá en Chile, de la Revolución Pingüino, que venimos de la enseñanza pública, de los liceos públicos, fueron por lo menos varios años donde hubieron muchas manifestaciones a nivel nacional. ¿Ah? Varios amigos preguntaban de Perú, de Argentina, de México, qué es lo que pasaba con este fenómeno. Y esto trae consigo de que hay una reforma importante con la vuelta de los gobiernos democráticos en Chile y se empieza a regular la idea de la educación superior desde el punto de vista normativo y se establece la educación superior como un derecho. ¿Ya? La ley 21.091 sobre educación superior, que ha tenido diversas modificaciones en particular y también hubieron diferentes problemáticas, discusiones legislativas, políticas para poder implementarla. Esta es la ley que se conoce como educación superior, que va a regular la política de gratuidad, la política pública de gratuidad, con otros instrumentos, decretos, distintas normativas de derecho público, pero abre la puerta a todos los tratados internacionales que están ratificados por Chile, pactos, convenciones que de alguna manera son un contrapeso para el Estado, un límite al poder del Estado, pero también dicen, mira, todo esto va a estar incorporado en la Ley de Educación Superior, independiente que no haya un reconocimiento constitucional o a nivel legislativo, esto también va a ingresar. ¿Y qué es lo que pasa hoy en día en relación a la política de gratuidad? Que deben incorporarse todas las normas de inclusión. El año pasado la profesora Lepe hablaba de toda esta normativa de inclusión
y debe ser incorporado. Por tanto, las universidades e instituciones de educación deben incorporar, ¿no es cierto?, reglamentar, modificar, revisar los procesos de retención universitaria. O sea, no solamente quiere decir que las personas van a ingresar, que tengan, que provengan de algún quintil específico, que tengan problemas, ¿no es cierto?, para financiar su educación, pero además la universidad asume una obligación con el Estado, que es lo que es una cuestión contable de rendir cuentas. ¿Qué está haciendo usted con el dinero que recibe de este estudiante? ¿Qué es lo que pasa con eso? ¿Y qué pasa si este estudiante deserta de la educación superior? Se abren las puertas, hay una masificación, ¿y qué pasa si el estudiante deserta? Usted tomó todas las medidas, hicieron, ¿no es cierto?, remediar cuestiones paliativas para poder mantener a este estudiante. Esa es una de las principales problemáticas y hay una crisis de alguna manera tanto en instituciones estatales como privadas, particularmente con este tema de que se deben transparentar los dineros que reciben las instituciones. Una de las problemáticas. ¿Qué es lo que dice el artículo primero de la ley 21.091 de educación superior? Dice, la educación superior como un derecho cuya provisión debe estar al alcance de todas las personas de acuerdo a sus capacidades, méritos sin discriminación arbitraria, para que puedan desarrollar sus talentos, debe servir al interés general de la sociedad y conforme a la Constitución, la ley y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. La misma norma nos envía el artículo 5º, inciso segundo de la Constitución Política Chilena, que es una reforma del año 89 vía política, vía un pacto político, se entiende que se agrega un nuevo inciso a la Constitución Política de la República. Pero esto nos sirve de puerta de entrada para meter, ¿no es cierto?, todos estos pactos, convenciones y tratados y, de alguna manera, poner un límite para el ejercicio abusivo, ¿no es cierto?, de autoridades, las mismas instituciones. Y una norma bien interesante que también está relacionada con lo que pasa también en Argentina, es que la ley de educación superior fue modificada mediante la ley 20.707, si no me equivoco, sí, de noviembre del año 2024. ¿Y qué es lo que hace? Que prohíbe a las instituciones de educación superior, ya sean públicas o privadas, condicionar la entrega de títulos por una deuda universitaria, por deudas de aranceles, dice la norma, ¿ya? Por deudas de arancel. ¿Y qué es lo que ha pasado en la práctica? Que existe en el caso chileno, por lo menos, mucha judicialización de la educación superior. Vía protección, amparo que conoce en Argentina, vía protección se judicializa. Se judicializa la situación de los académicos que están a contrata, ¿no es cierto?, que son sumariados, lo mismo situación de los estudiantes que pierden beneficio académico o becas de estudio también. Y particularmente este caso de las deudas, ya hay muchos casos de esto, se escribe poco, tampoco existen en las revistas también, porque una cuestión también que puede haber complicaciones, pero ya desde mucho tiempo en los tribunales de justicia, en las cortes de apelaciones, vienen resolviendo todos estos temas relativos a si se pueden condicionar la entrega de títulos o grado académico, inclusive a nivel de posgrado. ¿Y cómo podemos conectar con el caso argentino, con las recientes problemáticas que tienen las universidades públicas, con la tensión, ¿no es cierto?, con el Ejecutivo, con las manifestaciones masivas que hay? Efectivamente, hay mucha coincidencia entre el fenómeno chileno y el caso argentino, que muchos autores argentinos hablan y presentan el caso chileno como modelo, ¿ya?, como modelo del neoliberalismo, pero que es un modelo que funcionó. Dicen, mira el caso chileno. Pero claro, lo que no cuentan es que existe otra historia que es de la judicialización, pues, de muchas personas que perdieron sus casas, que le embargaron por estudiar y que la pasaron muy mal. Por eso surgieron todas estas grandes manifestaciones a nivel nacional, ¿ya? Para cerrar, ¿estamos bien en el tiempo? ¿Sí? ¿Me queda? Le quedan 5 minutos y medio. Me queda todavía, ya, perdón. Ya. Perdón. Ya, no. Si era... Bueno, tampoco se deje estar. Ya, bueno, perdón. Pensé que estaba... Bueno, algunas ideas para ir cerrando. Por ejemplo, la ley de 21.094, universidades estatales, señalan acá el profesor Francisco Zúñiga, que dice que este estatuto común de universidad del Estado fija su autonomía, misión, funciones y rol del Estado, conformando las bases del derecho a la educación superior como política de gratuidad, ¿ya? Esto, nosotros tenemos poca experiencia, lo vuelvo a decir, con la situación de la gratuidad. Hay mucha judicialización, hay muchos problemas, y también hay ciertos grupos, inclusive académicos, que están en contra de esto, ¿ya?
Y uno puede decir, bueno, ¿cómo hay personas, académicos, hay grupos que están en contra de la gratuidad universitaria y dicen que esto genera más bien problemas, ¿ya? Porque las universidades también deben ajustarse. ¿Mm? Se reglamenta el arancel y el Estado paga un porcentaje, ese arancel solamente, y el resto lo debe cubrir las universidades. Entonces ahí se transparentan todo y aparecen muchas grietas a veces, po. Y no solamente a nivel de universidades privadas, también universidades del Estado, ¿ya? Em, y para finalizar, que bueno, usted, ¿no es cierto?, nuestros amigos Argentina tienen mucho más desarrollado este tema, ¿no es cierto? Ustedes ya hablan de derechos humanos en la educación superior. Están en esa ya esfera, el derecho humano en la educación superior. Nosotros ya recién como un derecho a nivel legislativo, pero vinculando con tratados, convenciones y pactos, pero ustedes ya están en otra órbita, ¿cierto? Del derecho humano a la educación superior, a propósito de la reforma universitaria y la ley 27.204 del año 2015, ¿m? La idea de educación superior como servicio. ¿M? Y eso, para cerrar, y la idea de hacer la integración, claramente hay elementos comunes entre la práctica argentina y la práctica chilena, la situación actual. Hay muchos elementos comunes y particularmente en relación con que las personas ahora masivamente están ingresando a la aula universitaria y vienen con toda esta carga que mencionaron los profesores, nativos digitales, también muchos problemas de estrés, depresión, inclusive hay informes ya, ¿no es cierto?, de universidades del Estado, ¿no es cierto?, consumo inclusive de alcohol ya fuerte, entonces drogas también, como es, y las universidades se encuentran muchas veces en la marcha para dar una solución. No hay, ¿no es cierto?, una cuestión más bien planificada en muchos casos y podemos recoger como aprendizaje la experiencia, ¿no es cierto?, de usted, nuestro hermano argentino. Gracias, muchas gracias. Gracias, José, por tu ponencia sobre el derecho a la educación y los desafíos que nos quedan. Ahora nos acompaña de forma telemática Marisol Rodríguez de Argentina y Esteban Zambuchetti de Argentina, con el tema Educando para la integración, la enseñanza de las escuelas interculturales de frontera. Tienen 15 minutos. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias. En primer lugar, saludarlos a todos y a todas eh, por esta vía. Agradecer a la UCAIF, a los organizadores y a las autoridades por permitirnos participar en este séptimo encuentro. Y bueno, con Esteban hemos elaborado una propuesta de ponencia. Tenemos material para compartir. Así que no sé si se nos puede habilitar. Habilitada. A ver. Mm, No, me figura que no está activo. Listo, pruebe de vuelta. A ver, ahora. Ahí sí. Está Eh, funcionando. Bien, voy a habilitar el audio. Y ponga proyectar, porque Ok, estamos viendo lo mismo que a usted. ver. Abajo la pantallita. A ver, a ver. Bueno, déjelo ahí, porque se le va a ir el ¿Sí? tiempo. Sí, sí, déjelo ahí. Bueno, Sí. perfecto. Bueno, la idea que estuvimos trabajando con mi compañero Esteban fue pensar en, eh, en cómo se pueden encontrar experiencias y casos que trabajan por la integración, ¿no? Por la integración cultural, en este caso, justamente para fortalecer la integración jurídica al final. Y bueno, en ese sentido nos encontramos con una experiencia del Mercosur, una experiencia que para nosotros es muy reveladora y justamente el Mercosur viene trabajando en un programa de escuelas interculturales de frontera, ¿no? Es una modalidad de enseñanza
que se sitúa básicamente en estas zonas, en estas regiones, y que justamente lo que hacen es promover esta enseñanza intercultural, generando la construcción de identidades compartidas, a la vez que generando también el intercambio de profesores justamente para valorar la diferencia cultural, la diversidad cultural y la diversidad lingüística. Por eso el objetivo de este trabajo ha sido acercar esta experiencia, este modelo educativo que para nosotros representa un caso destacable de cooperación regional y que también, digamos, redefine estas concepciones tradicionales de cómo pensar la frontera, cómo pensar la región. El trabajo se divide en 6 partes. En principio quisimos ahondar o profundizar un poco en la noción de región, ¿no? Desde sus dimensiones no solamente geográficas, sino también sociales, culturales, económicas, para luego continuar con la definición de frontera y también indagar ahí en distintas percepciones sobre lo que entendemos por frontera, para pasar a continuación a reflexionar sobre la integración, sobre el programa de integración, concretamente este que estamos por analizar, pero en general, ¿qué entendemos por integración, no? A continuación pasamos al derecho a la educación, ¿no? Quien nos antecedió en la palabra ya hizo algunas referencias a marcos normativos internacionales y regionales, pero bueno, en esta oportunidad también enfatizamos en algunos conceptos que surgen o que extraímos de esas menciones respecto al derecho a la educación. Y luego sí, para ir cerrando, analizar concretamente la experiencia de las escuelas interculturales de frontera, ver cómo están estructuradas, cuál es el programa de acción que tienen y, bueno, acompañar también un breve video, una breve exposición para poder un poco materializar o poder vivenciar por medio de un video cómo se viene desarrollando esta experiencia. Bueno, muy brevemente, para hacer honor al tiempo, comentarles bueno, respecto al concepto de integración, hemos identificado a varios autores que han analizado este concepto. En primer lugar, bueno, nos vamos por lo que dice la Real Academia Española, ¿no? Y la Real Academia Española, el diccionario, define a la región como la porción de territorio determinada por caracteres étnicos o circunstancias especiales de clima, producción, topografía, administración, gobierno, es decir, elementos distintivos que unen a esos territorios. Por otra parte, Sar Salduendo señala que la región no es un dato meramente geográfico, sino que refleja fenómenos de alcance político-sociales, es un espacio con dimensiones sociales y involucra la idea de pertenencia. Malamud y Smither, por su parte, señala que las regiones no son espacios creados, preestablecidos, perdón, sino que son creados a partir de elementos compartidos, ¿no? De una materia prima existente, como puede ser la lengua, la cultura, la pertenencia a determinada etnia. Y Karl Deutsch plantea que la región implica la unión de determinados países generada por algunas asociaciones geográficas, culturales o históricas, o la combinación de todas estas características. Destacamos también a Murillo Zamora, quien para él la región, perdón, es una dimensión espacial que genera también una identidad propia, una idea de identidad y de pertenencia a ese espacio. Y Daniela Perrota también plantea que es una construcción social la región y que no es una, digamos, construcción calma muchas veces, sino que está en permanente conflicto o en permanente tensión sobre qué visiones tenemos acerca de esa región, ¿no? Qué alternativas de visiones se van desarrollando a lo largo del tiempo sobre estos espacios. Algo que también involucra a la idea de frontera, y ahí sí le paso la palabra a mi compañero Esteban. Bueno, buenos días a todos, ¿cómo están? Un gusto estar aquí nuevamente. Bueno, efectivamente, aquí con Marisol nosotros tomamos el concepto de frontera, que es un concepto que es urgente, digamos, por plantearlo en términos de necesidad histórica, dado que siempre ha habido una concepción sobre la frontera mayormente vinculada a la cuestión de la exclusión, a la negación de un otro, a la construcción de una identidad frente a un otro. Y
entendemos que la frontera específicamente es un punto nodal o es un eje a partir del cual se dan, digamos, gran parte de los acontecimientos vinculados a lo que es la acumulación de este modo, digamos, de capitalista de la sociedad. En ese sentido, nos ubicamos en tres grandes dimensiones conceptuales. La primera la sitúa como dispositivo, la segunda como formación de identidades y la tercera como método. En el caso de la frontera como dispositivo, bueno, trabajamos a muchos de los autores vinculados a las teorías más bien postestructuralistas, estructuralistas, sobre todo las nociones que remiten a Foucault, las nociones que remiten a Deleuze, es decir, la frontera vinculada sobre todo a la función securitaria, es decir, una función de control social, de regulación de las poblaciones y que entiende, por supuesto, un conjunto que incluye discursos, instituciones, instalaciones arquitectónicas, ¿no? Como planteaba en buena medida Foucault. También, no obstante, entendemos que la misma es un espacio donde se produce efectivamente una formación de identidades y donde esas identidades son negociadas, ¿no? Porque obviamente para nosotros, digamos, lejos de querer desromantizar a las fronteras, tratamos de efectivamente poder entender un poco el funcionamiento de las mismas y también los campos de acción para mejorar lo que es la integración de las comunidades, ¿no? Por eso entendemos que también ahí se dan espacios de negociación, por eso rescatamos la formación de identidades y rescatamos el último, digamos, la gran último corpus, si se quiere, analítico sobre las fronteras que viene de la mano de Sandra y Berit Nilsson, que propone estudiar la frontera como método, dado que efectivamente es el lugar donde se producen todo este tipo, digamos, de ejercicios de poder, pero también es un lugar donde puede producirse una subjetividad distinta, ¿no? Bueno, para no demorarme tanto con esto, pasamos, si querés, a luego la siguiente filmina, la novena, donde tenemos ahí algunas reflexiones sobre lo que es la integración, ¿no? Ahí recuperamos algunos autores, como el caso de Cohen Orantes y el caso de Cortina y Robles, y luego también recuperamos algunas definiciones, como el caso, sobre todo, de Sar de Salduendo, donde efectivamente la integración está enmarcada sobre todo por lo que son las relaciones de cooperación. Mari, si querés continuar luego con lo que sigue. Bien. Bueno, mencionado lo que señaló Esteban, adentrarnos ahora un poco al derecho a la educación, hacer un breve repaso de los principales instrumentos que lo regulan o que lo incorporan en sus textos, para luego pasar ya directamente a la experiencia de las escuelas fronterizas. En el marco de algunos de los marcos normativos internacionales, bueno, señalar que la Declaración Universal de Derechos Humanos menciona el derecho a la educación, pero de este texto destacamos el concepto de amistad, ¿no? Que la educación debe favorecer la comprensión y la tolerancia y la amistad entre otras naciones. En un sentido similar, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención contra la Discriminación Educativa, también receptan esta idea de amistad, ¿no? De tolerancia. Y la Declaración Americana de Derechos Humanos señala esta cuestión, ¿no? De que la educación debe inspirar a la solidaridad humana. También nos centramos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en el Objetivo de Desarrollo 4. Saben que la Agenda de Desarrollo Sostenible es un documento que se adoptó en el 2015 por la Asamblea General de Naciones Unidas, y el Objetivo 4 señala esto, ¿no? Garantizar que la educación sea inclusiva, equitativa y de calidad. Y la meta 4.7, que son esas metas que establece la Agenda 2030 para ir cumpliendo con los objetivos, plantea que la educación para el desarrollo sostenible debe estar basada en asegurar a los alumnos conocimientos para promover el desarrollo sostenible, los derechos humanos, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural. Les quedan 3 minutos. Entonces, ¿3 minutos? Sí.
Ok, entonces entendemos que las escuelas interculturales de frontera vienen a ser una materialización de estas normas o de estos objetivos que se plantean tanto en instrumentos internacionales como en instrumentos regionales. Y desde ese lado, comentarles que este proyecto está impulsado por la Comisión de Área de Educación Básica del Mercosur Educativo, con una idea de promover la educación intercultural. Nos pareció relevante identificar que este proyecto está basado como en tres pilares, ¿no? En pensar la frontera, la región con una perspectiva sociolingüística, pensar a la educación y a los establecimientos educativos como instituciones para la integración regional y considerar el aprendizaje bilingüe como un elemento clave de la enseñanza. Este programa se institucionaliza a través del Grupo de Trabajo de Escuelas Interculturales de Frontera y tiene un programa ya establecido para el año 2021-2025, cuyos elementos centrales son fortalecer las zonas de frontera, fomentando programas para construir identidad regional, expandir el programa a otras escuelas fronterizas, a otras regiones, a otras localidades, formar y acompañar a los docentes con buenas prácticas, el diálogo, el intercambio y generar un glosario terminológico regional, con la elaboración y actualización de herramientas para estandarizar términos de las escuelas de frontera. Antes de terminar, queríamos compartir con ustedes este video, a ver si esperemos que se pueda escuchar. Lo voy a poner para que podamos compartirlo. Bom dia! Bom dia! Como estão? Mi nombre es Mateo, estoy en esta escuela hace 7 años. Mi papá es brasilero, mi mamá es argentina y yo soy argentino. Mi mamá es de Mato Grosso, mi papá es de Foz do Iguazú, ahí cerquita. Y mi amigo, como mi amigo Mateo dijo ahora, somos amigos de ahí de chico y eso. Nuestra escuela ya tiene el nombre de Intercultural Bilingüe. Es una escuela de frontera, de jornada completa, que está ubicada en la localidad de Puerto Iguazú, Misiones. Que esté ubicada en la frontera nos da una riqueza especial y la pluralidad que tenemos es lo que hace diferente a la escuela. Nosotros trabajamos la interculturalidad desde los proyectos y que los chicos aprendan lo que es la cultura del otro y que vayan absorbiendo todo eso. Rescatar desde los niños los saberes que traen y desde a partir de ahí trabajar. Na aula passada nós estivemos trabalhando com o quê? Qual era o assunto? Ahora sí, Esteban, te paso la palabra para las reflexiones Bueno, finales. muchas gracias, Mari. Bueno, para cerrar, efectivamente nosotros entendemos que este instrumento del que justamente son las escuelas de frontera y mucho más específicamente bajo el impulso del Mercosur es esto, ¿no? Es un modo, un mecanismo que podemos tener las comunidades que habitamos estas tierras para efectivamente promover nuevos lazos, para promover sobre todo nuevas formas de entender a la ciudadanía, nuevas formas de entender las propias clases y nuevas formas sobre todo de construir pertenencia política y sobre todo identidad, y una identidad que esto, ¿no? Que discuta esta cuestión homogénea, compacta, que incluye estados y Ya, territorios ya marcados usaron su tiempo. de, Disculpen de que los manera... interrumpa, pero sí, no ya hay acabó su problema, no hay tiempo. problema. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, con esta ponencia terminamos esta mesa, la cuarta mesa, con interesantes desafíos como los neuroderechos, el derecho a la educación como derecho humano y la integración regional con la educación. Les doy las gracias a los panelistas. Un aplauso nuevamente. Gracias. Se pueden quedar porque la próxima exposición va a ser telemática. Así que si les gusta, se pueden quedar acá. Ahora viene una conferencia. Ah, ya, vamos. Así que ahora viene una conferencia. Nos quedamos. Si usted se quiere retirar, es una cuestión suya. Tiene todo el derecho de hacerlo. Pero mejor quédese.
Yo voy a pedirle a la señora presidenta que coordine esta conferencia, por favor. Bueno, nuevamente acá. Bueno, claro. Sí, porque dicen que ven mejor de allá. Ah, qué inteligente eso. Claro, lo vemos de costado Ay, acá. a mí no me da la capacidad intelectual para darme cuenta de eso. Bueno, gracias por estar con nosotros en esta tarde. Gracias, Lucas, por compartir tu tiempo. Sabemos que hoy estás en un bache ahí de obligaciones y demás y dejaste de correr un poquito, así que muchas gracias. Es feriado. Feriado. Por eso. Buenas tardes, sí, Lavinovich logra esto, que uno hasta en un feriado tenga que ponerse un saco. Está pero, o sea, lo máximo que hizo fue ponerse un saco, No tiene un corbata. feriado. No tiene corbata. Yo estoy asombrado que en un Chile se feriado. use el doctor Lavinovich use corbata. Me parece que lo Yo, han cambiado. yo uso corbata de este lado de la cordillera. Intercambiaron roles, Yo me uso corbata de parece. este lado de la cordillera. Intercambiaron roles. Sí. Bueno, con ustedes el profesor Lucas Bettendorf, que es el secretario académico de la Facultad de Derecho de la UBA. Lucas, tuya es la palabra y mil gracias por estar acá y por no usar corbata. Esto queda de los anales de la historia. Gracias, Elizabeth. Que Y nunca lo vi gracias. sin corbata. Nah, algunas veces sí. No. Alguna que otra. Este es el- Me asombra la ¿por qué no corbata usa del No, doctor por estar Lavinovich. acá. Ah, por estar Por acá, estar sí, pero acá. agradecerle por no usar. No, primero que logra la Sí, integración, que esté acá y sin Ah, corbata. eso sí. Y vos Claro, acá y con corbata. Ah, sí. Eso es integración. Se cambiaron. Dale. Tuya es la palabra, Lucas. No, vi esa corbata naranja y quedé casi mudo. No sé cómo seguir después de esto. Eh, bueno, muchas gracias Elizabeth por la invitación, gracias a Álvaro, gracias a Ricardo. Prometo el próximo año, si se hace, o la próxima reunión, poder estar ahí, porque realmente creo que es muy distinto estar de esta manera que estar presencial. De hecho, recién Ricardo me decía que estaban un poco demorados y yo le dije, es lógico que después del almuerzo se demoren un poco, y creo que debe ser la parte más sustanciosa de todo el Congreso, que las comidas, las charlas por fuera de lo que sucede en estas disertaciones. El año pasado prometió lo mismo. Pero pone fechas muy complejas el doctor Rabinovich. Fin de noviembre no son los mejores momentos en mi vida, pero bueno. Pero trataré de que sea el próximo. Estaba pensando, hace un rato, hice una deformación que no sé por qué tengo de buscar como hicieron los que estaban en la ponencia anterior que estaba escuchando, la definición es en el diccionario. Y uno sabe qué es integrar, o uno cree saber qué es integrar, ¿no? No es una palabra que uno busque su definición habitualmente, cree uno que la sabe. Y me encontré con la definición de qué es construir un todo. Y me gustó mucho el término construir. Porque creo que es una construcción, todo en la vida es construir. Y construir un todo. Y pensaba en las distintas ideas de integración que ha tenido Rabinovich. Perdón que lo tome como ejemplo, pero pensaba cuando quiso integrar espacios con estudiantes brasileros, con profesores brasileros, lo mismo ha hecho con España, lo mismo hace con Chile. Y es la idea que creo que él busca en un punto, ¿no? Construir. Y construir es armar algo, es hacer algo distinto, es progresar también, es quizás construir desde donde uno está en estos momentos, es sin duda es ampliar. Eh, y cómo se construye ese todo? Y ahí hay, o se respetan las diferencias, se suman las diferencias. Por lo pronto lo que no hay que hacer es imponer. Por lo pronto para integrar uno lo que no tiene que hacer es imponer, sino es el respeto al ser distinto. Que eso va a pasar tanto cuando vamos a querer integrar espacios
interpaíses, interuniversidades, también va a pasar en cada una de nuestros lugares propios, ¿no? Nuestras casas mismos. Tenemos que respetar las diferencias, no querer imponer una forma única de pensamiento. Y creo que eso es lo valioso de estos encuentros, el tratar de construir un nuevo todo a partir de las distintas experiencias, distintas realidades, las distintas visiones que se pueden tener. Y espacios como con la Universidad de Chile, a quienes agradezco la invitación y agradezco en nombre de la facultad también la recepción que le están haciendo nuestros profesores y que hacen con otras áreas también del derecho. Hace muchos años que hay un encuentro de profesores de Derecho Internacional Público que se hace un año en la Universidad de Chile, otro año en la UBA. También conozco de unas jornadas que hacen sobre derecho administrativo, no con la Universidad de Chile, sino con otra universidad chilena, y profesores titulares de derecho administrativo en nuestra facultad, que también año a año tienen encuentros para debatir, para enriquecer, para mostrar y conversar sobre las distintas realidades. Y lo auspicioso y pensado cuando también tomo como referencia la última ponencia que escuché, que muchas de esas construcciones salen desde abajo, no desde arriba, ¿no? No son construcciones institucionales, son construcciones que hacen los propios profesores, que se van uniendo, que se van conociendo y que van permitiendo que el resto crezca, que expongan, que se animen a enfrentar a un auditorio, a decir sus ideas, a pasar por el escrutinio de que analicen si lo que está diciendo es correcto o no, que lo critiquen. Eso es experiencia, eso es fomentar análisis crítico, pensamiento y nuevas miradas. Sin duda que son muy valiosos, que es muy valioso poder escuchar gente de otras universidades, gente que tiene otras formaciones, pero que también tenemos la facilidad, sobre todo vamos a hablar de lo que nos toca hoy, con el país hermano de Chile, tenemos culturas en común, tenemos trayectorias históricas en común, si analizamos muchos procesos históricos nuestros han ido a la par, tenemos un idioma en común, sin lugar a duda, que eso facilita el poder comunicarnos. Tenemos normas en común, en muchos casos es mucho más sencillo el poder intercambiar, es mucho más sencillo el poder comparar, es mucho más sencillo el poder sumar. Quizás todo eso se dificulta cuando uno no encuentra cosas en común que puedan hacer que nos entendamos. Aunque también eso va a enriquecer. Creo que también los desafíos, y acá le propongo a Rabinovich un nuevo desafío, porque yo creo que es un ejemplo de buscar integrar saberes, integrar conocimientos, integrar experiencias, ir por nuevas realidades, por nuevas sociedades, por países que no seamos tan similares. Y eso quizás son lo he intentado, no miento, lo he intentado y lo ha hecho en algunas ocasiones. Estamos en eso. Estamos en eso. Sin duda. Estamos en eso. Usted sabe que estamos en eso. Sí, sí. Mientras lo decía, me acordé de algunas iniciativas que creo que van a costar, pero que van a ser muy fructíferas y que van a ser un paso superador en esa idea de poder construir un todo, de poder pensar más allá de lo que uno ve diariamente. Recuerdo el año pasado yo había hecho una cronología histórica de distintos momentos que hemos querido realizar carreras en conjunto entre países de Mercosur, con Chile mismo, con la Universidad de Chile, eh, sobre doctorados que pudiésemos armar conjuntamente con directores de tesis, compartidos o jurados, intercambios que han sido muy productivos, que como siempre digo, muchas veces proclamamos y después cuesta el día a día, porque nuestras realidades a veces nos limitan. El tema presupuestario muchas veces es un limitante y cada vez a nosotros nos cuesta mucho más poder emprender estas
iniciativas que son muy importantes porque van a permitir crecer, van a permitir ampliar el conocimiento y no limitarnos simplemente a hablar entre nosotros. Yo siempre digo que es muy aburrido hablar con uno mismo. Uno habla con uno mismo todo el día, las 24 horas del día, y necesita hablar con otros para poder tener un pensamiento distinto, para poder eh, cuestionarse, para poder cambiar, para poder enriquecer. También lo mismo pasa si nosotros hablamos solamente entre nuestra comunidad educativa, si solamente yo hablara con Ricardo, con Elizabeth, no sé quién es, creo que Verónica también está ahí en Chile, no sé si hay alguno más. Y estaríamos hablando siempre de lo mismo, y estaríamos siempre, ya llegará un momento que nos vamos a aburrir de escucharnos nosotros. Seguramente Ricardo ya está aburrido de escucharme, yo no voy a decir si yo estoy aburrido o no de escucharlo, porque lo dejo a criterio de ustedes. Pero poder hablar con otra gente nos va a enriquecer también. Nos va a poder permitir. Es lo mismo que cuando uno habla, dice que necesita hablar con otras personas diariamente. Y ese es el camino que hay que buscar. El camino de comparar, de escuchar a otros, de escuchar cómo han llegado a realizar las reformas que tienen, cuáles son sus planes de estudios, cuáles son sus metodologías de trabajo, y eso nos va a enriquecer. Y eso aspiro que podamos trabajar en conjunto y tratar de concientizar a la sociedad de esto, porque una cosa es hablarnos entre nosotros, todos vamos a estar de acuerdo, pero creo que nos falta hacer que la sociedad tome conciencia de lo importante de fomentar estos espacios. Porque la comunidad universitaria creo que lo sabe, creo que lo entendemos, creo que lo propiciamos, y el hecho de que haya la gente que hay hoy acá mismo, los que están conectados por Zoom, de distintos países, como bien decía Ricardo, hoy en la Argentina es feriado y están conectados tratando de cultivarse, de formarse. Entonces, no creo que seamos a nosotros los que nos tenemos que convencer de lo importante de generar estos espacios, sino que hay que convencer al resto de la sociedad, que entienda que esto va a ser fructífero para todos, no solamente para la comunidad universitaria. Que poder tener experiencias de la construcción, reitero, esa definición que fui a buscar de construir el todo, es construir un mejor ordenamiento jurídico, es construir una mejor sociedad, es tener mejores herramientas para nuestro día a día. Y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar, en que la sociedad entienda que invertir en estos espacios es para interés de todos. Y quizás eso es lo que nos esté faltando cuando yo veo que las intenciones están, cuando nos acercamos y hablamos con las autoridades de las otras universidades, con las autoridades de la Universidad de Chile, estuvimos reunidos en el mes de julio, si no recuerdo mal, Ricardo, en la facultad, y sin duda tenemos las mismas perspectivas, las mismas ideas y las mismas intenciones de poder institucionalizar todos estos encuentros que, reitero, lo hacen un trabajo de hormiga nuestros profesores de un lado y del otro de la cordillera, pero lo que necesitamos es un mayor respaldo, un mayor convencimiento en la sociedad de que se debe invertir para generar estos intercambios, se debe invertir para tener una mejor educación. Sin duda, tomo como ejemplo Álvaro. Ponte estuvo un tiempo de estadía en nuestra facultad y Elizabeth lo invitó al curso que teníamos en el grado con ella dando una clase, y fue muy productivo para los chicos. Los chicos pudieron tener, los estudiantes de la comisión, tener la experiencia que Álvaro contaba sobre el proceso de transición democrática chilena, sobre cómo fueron los juzgamientos en la época de la dictadura chilena, comparábamos con lo que pasó en la Argentina. Creo que si no recuerdo mal, el tema era de los juicios de Nuremberg, y fue una clase que fuera de libreto completamente de lo que uno tenía estipulado, que los alumnos se fueron muy contentos porque pudieron ampliar sus miradas, ampliar sus horizontes, tener nuevas ideas. De hecho, se vieron reflejados en los trabajos de fin de curso, a diferencia de otros cursos, se tocaron temas que simplemente habían pasado en una clase, y simplemente gracias a la participación de Álvaro y el poder haber enriquecido con experiencias distintas a las que habitualmente nosotros solemos narrar en los cursos. Y creo que eso es lo que hay que tratar de concientizar y de llevar a la práctica, de que de esta manera vamos a enriquecer y vamos a lograr que nuestros estudiantes se formen mejor,
tener mejores abogados va a ser mejor para la sociedad. Y amén de lo institucional, reitero, necesitamos convencer a la sociedad y espero que todos los que estemos acá seamos portavoces de hacer entender que se debe invertir en generar espacios de reflexión, no solamente en cada una de las universidades, sino compartido con otras realidades, con otros países, y buscar esa construcción del todo.